Bienvenido a este nuestro canal de metafísica. Bien. Espero que hayan extrañado el nuevo video de la serie Principios Metafísicos. Bueno, hicimos hasta ahora 4 de la serie de Principios Metafísicos. Hicimos una explicación de 3 principios que son mentalismo, correspondencia y vibración, para comenzar la explicación de los 7 principios del universo según una obra de fines del siglo XIX, principios del XX, que se llama El Kybalión. Está basada en lo que se dice una tradición hermética. Más allá de que sea una tradición hermética, ocultista, de Grecia y Egipto originariamente, lo cual se puede comprobar estudiando los textos griegos, ¿no? Desde la época de Pitágoras hasta más o menos la época de Alejandría, del neoplatonismo, se va a observar todo este conocimiento presente. Pero lo importante es el texto en sí. ¿Qué es lo que nos trae? ¿Qué es lo que nos explica? ¿Cuál es su riqueza? Las implicaciones que tiene conocer los principios. Entonces el segundo video fue sobre principios siguientes, ¿no? Polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. Luego en el tercer video vimos una introducción a la alquimia mental, cómo se pueden cambiar los estados de conciencia desde un nivel o grado vibracional a otro, no solo los propios, sino también los ajenos. Es algo que después se va a desarrollar un poco más en el libro, pero también eso después se puede remitir a otras obras donde se profundiza. Y hoy es de público conocimiento cómo la mente tiene una especie de onda particular, una energía, una vibración que repercute no solo en el cuerpo, sino en los estados de ánimo propios y ajenos, y a su vez en muchas otras cosas de la experiencia humana. Eso se ha trabajado mucho en las grandes potencias como Estados Unidos y Rusia durante décadas, en la Sociedad de Investigaciones Psíquicas en Inglaterra. Muchos de estos conocimientos han quedado, algunos, sobre todo cuando está en manos de la inteligencia de los países, más o menos reservado. Se habla mucho ahora de MK Ultra, que es como un proyecto de la CIA, pero esto es algo que, bueno, ya ahora está en manos de todos. O sea, realmente los fenómenos mentales son innegables, más allá de que la ciencia todavía no tiene instrumentos para poder explicarlos. Pero el Kybalión los explica hasta donde puede desde su filosofía y su comprensión, y en una época que fue hace un siglo atrás, donde todavía no había el avance tecnológico de hoy en día. Piensen ustedes que ahora todo eso va a ser cada vez más claro, ¿no? A medida que avance la realidad virtual, el estudio de la percepción, el estudio de la psicología, el estudio de las neurociencias, a medida que se vaya viendo el modo en que se configura la realidad, el modo en que uno puede afectar, digamos, el entorno a través de la interacción, desde la conciencia humana, a través de la física cuántica, a través de un montón de transformaciones en el paradigma científico.
se va a poder abordar esto que antes era un conocimiento como ocultista, hermético, un conocimiento místico, algo que pertenecía más a la fe, a la religión, ¿no? A los chamanes, a los sabios, a los hierofantes del antiguo Egipto o de Grecia, eh, a los sabios o iluminados hindúes, a los taumaturgos. Bueno, ahora todo esto ya se empieza a ver dentro del paradigma experimental, ¿no? De la ciencia moderna. Eh, y está al alcance sobre todo de la pragmática, es decir, las personas pueden aplicar estas cosas de manera que funcionan. Eso es pragmática, es praxis, es decir, funcionan. Ahora, uno no puede saber cómo ni por qué, pero funciona. Yo afirmo algo y funciona. Yo digo que me curo y me curo. Yo digo que soy rico y atraigo dinero. Bien. Ahora se puso de moda hace unos años El Secreto, que está basado en todos estos principios. Esta obra misma yo la atribuyo a William Atkinson, el Kybalión. Que lo recomiendo mucho. William Atkinson, pueden encontrar en YouTube obras en audiolibro. Es la corriente que se llama el nuevo pensamiento en Estados Unidos. Yo considero el Kybalión como parte de esta tradición, ¿no? Que comienza con Emerson y sigue con varios otros, hasta al presente con Wayne Dyer, Louis Hay, Deepak Chopra. Hay muchísimas personalidades, Ken Wilber, muchas personalidades que están en el presente siendo muy, muy conocidas y que han contribuido a difundir esta nueva conciencia de cómo la mente, digamos, es la que tiene la llave para, eh, para la experiencia humana y para lo que podemos recibir. Bien, vamos a continuar con el principio del mentalismo, que es el primer principio de la creación o el primer principio de lo que se llama los 7 principios del universo, a los cuales se dedica esta serie de videos. Este es el 5.º video. Quien lo ve ahora puede retomar los otros 4, ¿no? El 4.º video fue sobre Dios o el absoluto, ¿no? El hermetismo le llama el todo. La filosofía hermética le denomina el todo. ¿Por qué? Porque es la denominación correcta. Porque es todo lo que existe. Es todo. Eso es más apropiado que Dios, porque Dios es una palabra muy ambigua y confundente. En cambio, la palabra todo, filosóficamente, expresa lo que expresa. Todo. Todo. Ahora vamos a indagar en el todo un poco más y vamos a ver por qué se dice que el universo es mental. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir? Y fíjense que acá está la película Matrix, todo el tiempo presente, que es la película más filosófica que se ha hecho, sobre todo la 1. Como dice Bruce Lipton, es un documental más que una película, porque explica este funcionamiento, este mecanismo. Fíjense cuando, los que vieron la película, cuando se empiezan a producir fenómenos en los cuales se transforma como si todo fuera un videojuego, ¿no? Holográfico. Porque esa plasticidad del universo es propia del universo, en tanto que es mente. No es algo material sólido externo a mí y la mente está acá y yo no tengo nada que ver con eso. Sino que la mente está detrás de las cosas. Los fenómenos son apariencias, las cosas son apariencias, son reflejos del pensamiento, de un pensamiento, de una inteligencia, de varias inteligencias, de todas las inteligencias cósmicas que han contribuido a formar la creación, y en particular de la inteligencia que es una, ¿no? La del todo. Bien, nosotros formamos parte como co-creadores en esas inteligencias y con nuestras vibraciones mentales contribuimos a crear. O sea que expandimos esa creación mental del todo, ¿no? ¿Se comprende? Espero que se pueda entender. Ahora vamos a leer partes del Kybalión, bueno, del universo mental, que es donde explica este tema. Fíjense lo que dice. Dice, el universo mental
Bien. El universo mental. El universo, dice el Kybalión, es el universo. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. El que no sepa qué es el todo, quiera saber qué es el todo, que es el nombre que le da la filosofía hermética a Dios, a la divinidad, al absoluto, que es otra palabra muy justa para denominar el absoluto, vaya al video 4, Principios Metafísicos 4, Dios el absoluto. Ahí va a encontrar esa cosa que trasciende todo y que es incomprensible, pero que es la base de toda esta filosofía. Ahora vamos a ver. Dice, ¿el todo qué es? ¿A qué se llegó? ¿A qué se llega en ese capítulo que ya pasó? Dice, el todo es espíritu. Más, ¿qué es el espíritu? Esa pregunta no puede ser contestada, puesto que definirla sería prácticamente definir el todo, el cual no puede explicarse. El espíritu es simplemente el nombre que los hombres dan a la más elevada concepción de la infinitamente viviente. Significa la esencia real, tan superior a todo cuanto entendemos por mente y vida, como estas últimas a la energía y la materia. Es decir, que es la más elevada concepción que podemos dar a la mente viviente. Es tan superior a todo cuanto entendemos por mente y vida. A ver, dice, tan superior a todo cuanto entendemos por mente y vida, como estas últimas, o sea, está en un nivel muy por encima de la mente y la vida como la entendemos. Tanto como la mente y la vida están por encima de lo que entendemos como energía y materia. O sea, como que estamos en un tercer nivel. Nivel físico, nivel mental, y luego viene el nivel espiritual. A partir de ahí podemos empezar a intuir lo que es el todo. Es un nivel muy elevado y básicamente es de donde brotan todas las cosas. El espíritu está más allá de nuestra comprensión. Obviamente que no, como está más allá de la mente, es imposible indagar dentro del espíritu. Dice, está más allá de nuestra comprensión y usamos dicho término en el mismo sentido y queriendo significar lo mismo que cuando hablamos del todo. Ese es el espíritu, es el todo. Para nuestro entendimiento podemos pensar del espíritu como de una infinitamente viviente, teniendo en cuenta al mismo tiempo que no podemos comprenderlo del todo. O hacemos esto o nos vemos obligados a dejar de pensar. Procederemos ahora a estudiar la naturaleza del universo como un todo y también en sus partes. ¿Qué es el universo? Hemos visto ya que nada puede existir fuera del todo. Entonces, ¿el universo es el todo? ¿Qué es el universo? Pregunta. Nada existe fuera del todo. ¿El universo es el todo? No. No puede serlo porque el universo parece estar hecho de múltiples unidades y está en continuo cambio. Acuérdense que el todo no cambia, eso lo dice mi video en la parte 4, ¿no? Ahí explico que es inmutable, no puede cambiar. El universo cambia, por tanto no es el todo. Y de todas maneras,
no está de acuerdo con las ideas que nos hemos visto obligados a aceptar respecto al todo, según ya indicamos en nuestra lección anterior. Entonces, si el universo no es el todo, debe ser nada. Porque acuérdense que el todo es todo, o sea, no hay partes, es continuo. Tal es la inevitable consecuencia que se presenta en la mente aparentemente. Pero esto no satisface la pregunta, porque nosotros somos sensibles y sentimos la existencia del universo. Y si el universo es algo y no es el todo, ¿qué puede ser? Acá está la cuestión. Examinemos. Si el universo existe absolutamente, o por lo menos parece que existe, debe proceder en alguna forma del todo, ser su creación. Pero como algo no puede venir de nada, a ver, vamos a retomar porque algunos se pueden perder. Si el universo existe absolutamente, o por lo menos parece que existe, debe proceder en alguna forma del todo, ¿no? De esta cosa llamada el todo, que la desarrollamos en el video 4, o sea, como el absoluto o Dios, ¿sí? Ser su creación, la creación del todo. Pero como algo no puede venir de nada, ¿de qué pudo crearlo el todo? Claro, si el todo lo creó, ¿de dónde lo sacó? Algunos filósofos han contestado esta pregunta diciendo que el todo creó el universo de sí mismo, esto es, sacándolo de su propia sustancia. Mas esta respuesta no sirve, puesto que el todo no puede ser aumentado ni disminuido, ni dividido, según hemos ya visto. O sea, es imposible porque el todo no puede crecer. Porque si crece, quiere decir que hay algo más hacia donde crece. Y eso hacia donde crece es otra cosa. Y si es otra cosa, el todo no es el todo. ¿Se comprende? O sea, lógicamente funciona así. El todo es todo. Entonces no puede aumentar, no puede disminuir, porque es todo. No puede dividirse, porque si se divide quiere decir que hay una parte donde no está el todo, en esa parte donde se corta. Según hemos ya visto, y aunque así fuera, no podría cada partícula del universo estar segura de ser el todo, puesto que éste no puede perder el conocimiento de sí mismo ni convertirse en un átomo o fuerza ciega o un ser viviente inferior. Por ejemplo, esto es el todo. Algunos habiendo realizado que el todo es todo, o sea, el todo es todo, y reconociendo que ellos existían, o sea, yo existo, han llegado a la extraordinaria conclusión de que ellos y el todo eran idénticos. O sea, yo y el todo somos lo mismo, dicen los tres iniciados. Y han llenado el aire con sus gritos de yo soy Dios, sirviendo de solaz a las multitudes y de motivo de pena para los sabios. Si el átomo gritara yo soy hombre, todavía sería modesto en comparación. Está diciendo que es un absurdo pensar que alguien puede decir que es el todo, porque obviamente que ahí es casi ridículo para una persona que medite un poco en la cuestión, ¿no? Es decir, está diciendo algo que es contradictorio, porque si alguien dice ser eso, bueno, tendría que tener sus cualidades, ¿no? Ser inmutable, ser infinito. Sin embargo, uno lo ve y ve que no. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bien. ¿Qué es en realidad el universo si no es el... Dice, ¿qué es en realidad el universo si no es el todo ni ha sido creado por él? Separándolo de su propia sustancia. O sea, el universo no es el todo. Tampoco fue creado por él, o sea, separándolo de sí mismo. Es decir, que el todo no puede crear algo de sí mismo y hacerlo aparte, como digamos, porque si hace algo aparte del todo, ¿no? Como la creación
el cristianismo, que se dice que crea el universo o que crea el planeta, que crea el mundo, fuera de sí, separado, entonces no es el todo, porque la concepción de la filosofía hermética es que Dios es el todo, no es un ser, ¿no? Es un concepto que podría decir panteísta, pero también vamos a aclarar que no se trata del panteísmo en tanto en cuanto podemos considerar que cada cosa material es eso, no. Ahora lo va a aclarar y por qué. Dice, ¿qué es en realidad el universo si no es el todo ni ha sido creado por él separándolo de su propia sustancia? ¿Qué otra cosa debe ser? O mejor preguntado, ¿de qué otra cosa puede haberlo hecho si no lo hizo de sí mismo? Esta es la gran cuestión. Nos encontramos con que el principio de correspondencia, que ya lo explicamos en el video número 1 y que lo vamos a explicar posteriormente en otros videos, porque habla de los planos de correspondencia del universo, o sea, distintas partes que se van repitiendo cada vez en un nivel más alto, viene nuestra ayuda. El antiguo axioma hermético dice, como es arriba, es abajo, ese es el principio, como es arriba, es abajo. Puede ser empleado ahora para iluminar este punto. O sea, como un ejemplo de acá abajo vamos a entender lo que es allá arriba. Tratemos pues de comprender algo de lo que pasa en los planos superiores, que no llegamos a algo tan alto, pero desde este plano inferior, examinando lo que pasa en nuestros planos. El principio de correspondencia puede aplicarse a esto lo mismo que a cualquier otro problema. Veamos. En su propio plano de existencia, en su propio plano de existencia, ¿cómo crea el hombre? Bueno, primero puede crear el ser humano, vamos a situarnos en nuestro mundo, ¿no? ¿Cómo hacemos para crear? Construyendo algo con los materiales que el mundo externo nos brinda. Más esto no sirve, porque fuera del todo no existen materiales de ninguna clase con los que él pueda crear. ¿Se entiende? O sea, primero creamos con materiales que el mundo nos da. Ahora, el todo no tiene materiales, por ejemplo, agarra, no sé, tierra, fuego, aire, como decían, ¿no? Los hermetistas, los filósofos griegos, decían, bueno, agarra los 4 elementos y con eso el demiurgo, porque el todo no es el demiurgo, estamos hablando de algo mucho más allá de un ser creador. Dice, si creara de esa manera como creamos nosotros, por ejemplo, cuando agarramos barro, cuando agarramos madera, cuando agarramos metales, cuando agarramos elementos físicos con los cuales crear cosas, ¿no? Plástico, entonces ahí el todo no tiene eso, porque el todo es todo. No puede agarrar objetos de afuera. En segundo lugar, el hombre puede crear por medio de la fecundación, ¿sí? Esa es otra forma que nosotros creamos con materiales externos y también creamos con mediante la reproducción, que no es más que su multiplicación. Cuando el hombre se reproduce, se multiplica, acompañada por la transferencia de una parte de su propia sustancia, ¿sí?, a la matriz de la madre. El hombre pone parte de su sustancia en la matriz de la madre. Y más esto tampoco nos sirve, porque el todo no puede transferir. O sea, imagínense que el todo, ¿con quién va a copular? Si es el todo. O sea, el todo no puede unirse a otro ser, porque es todo. O no puede sustraerse a sí mismo una porción, como el caso del hombre, por ejemplo, con el esperma, ni puede reproducirse. Imagínense que va a haber otro todo, si ya es el todo. Es el todo. O multiplicarse a sí mismo. Es imposible, es un absurdo. En el primer caso habrá una sustracción de su sustancia o adición al todo, lo que no se puede comprender. Entonces,
Dice, y se preguntan acá tres iniciados. ¿No existe otro medio por el cual crea el hombre? ¿No existe otro medio por el cual crea el hombre? Dijimos, el hombre crea con materiales, crea con la fecundación. ¿Sí? A ver, sí, dice tres iniciados. Hay otro, la creación mental, cuando creamos mentalmente. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Al crear en esta forma, el todo no emplea materiales que le aporte el mundo externo, ni se reproduce a sí mismo. Y sin embargo, su espíritu compenetra su creación mental. Siguiendo el principio de correspondencia, se puede pensar justificadamente que el todo crea el universo mentalmente, de una manera parecida al proceso mediante el cual el hombre crea sus imágenes mentales. Cuando visualizamos, por ejemplo. Y he aquí que en esta descripción coinciden tanto el dictamen dado por la razón como el de las almas iluminadas, según se puede encontrar en sus escritos o en sus enseñanzas. Tales son las doctrinas de los sabios, tales las que enseñó Hermes. Acá llegamos a la respuesta en esta tercera forma de crear. ¿Cómo se crea? Mediante la creación de imágenes. Después vamos a ver que, así como nosotros podemos crear a través de la palabra, a través del pensamiento, a través de la visualización, el todo hace lo mismo. Es decir, que el universo tiene esa forma, es decir, esa es su naturaleza. Esto me hace acordar, después ahora ya llegamos a la conclusión, pero fíjense que una frase de Shakespeare que aparece en esa obra magnífica, póstuma, que se llama La Tempestad, para quien la haya leído o visto la película, hay más de una adaptación. Es un mago, cae una gente en una isla, náufragos, un barco, y este mago, se llama Próspero, los confunde, los manipula. Todo el tiempo les crea cosas en la mente, de modo que los maneja como títeres. Crea una especie de drama o de tragedia que es la tempestad misma, ¿no? La obra de Shakespeare. Y creo que en una de las partes de la obra aparece la frase tan famosa, que yo la conocí allá cuando tenía mis 18 años, 19, vaya a saber, recién empezaba a estudiar literatura, y dice así: estamos hechos de la misma materia de los sueños. Estamos hechos de la misma materia de los sueños, es decir, que a nosotros alguien nos sueña, porque Próspero hace eso, los hace meter en un sueño a todos esta gente y los va manipulando, ¿no? Según sus ideas. Hoy en día la gente sospecha que hay alguien que está detrás de todo. Lo que pasa es que lo sospecha mal, piensa que es alguien maligno, porque como ven cosas malas en el mundo, pero esas cosas malas no son parte del plan, son parte de nuestra propia creación humana. Es decir, que nosotros podemos revertirlo como co-creadores, lo que vivimos en el mundo. No culpar a las élites, no culpar a los ricos, a los poderosos, a los gobernantes, a quien sea, a la historia. Nosotros somos la historia, nosotros somos esos seres poderosos que alguna vez lo fuimos, o mediante nuestra energía mental fortalecemos sus decisiones, o las disminuimos, o aumentamos otras. Esa es nuestra contribución. Bueno, espero que hasta ahora vamos bien. Cualquier cosa, bueno, escríbanme debajo del video. Bueno, sigamos, dice así. Ni se reproduce a sí mismo y sin embargo su espíritu compenetra su creación mental. Siguiendo el principio de correspondencia, se puede pensar justificadamente que el todo crea el universo mentalmente.
de una manera parecida al proceso mediante el cual el hombre crea sus imágenes mentales. Y he aquí que en esta descripción coinciden tanto el dictamen dado por la razón, bueno, esto ya lo leí, dice, el todo no puede crear de ninguna manera, excepto mentalmente, sin emplear ni materia, o sea, ni materiales, como dijimos en el caso de los humanos, pues no hay materiales, él es el todo. ¿Qué va a usar? Otra cosa que no sea él. Ni reproduciéndose, porque sería como que se dividiera o sacar una parte de sí mismo, y esa parte de sí mismo ya no sería el todo. No hay escapatoria para esta conclusión de la razón, la que, como hemos ya visto, concuerda perfectamente con lo que dicen los iluminados. De igual manera que podéis vosotros crear un universo en vuestra propia mente, así el todo crea los cosmos, acuérdense la palabra cosmos, bellísima, esa palabra griega, que significa, ya me enseñó mi profesor de griego cuando yo estudié, y también era muy, no sé, tendría también 19 años aproximadamente, me dijo, cosmos, para los griegos, no es como nosotros lo vemos, es mundo bello y ordenado. De ahí viene cosmético, sí, que es algo dedicado a la belleza, porque cosmos es bello para los griegos, ¿no? O sea que esa concepción de la belleza y el orden, de la perfección misma de la creación, ¿sí? Y acá dice crea los cosmos, como si hubiera más de un cosmos o más de un universo. ¿En dónde los crea? En la mente. ¿Se entiende? Hoy estoy un poco con mala voz, tengo que decirlo, y me desperté con alergia. Siento como que tengo la voz tomada, la nariz, la garganta, pero bueno, es lo que tengo. Espero se pueda escuchar o entender lo que digo, porque estoy un poco como congestionado también. Debe ser algo de, no sé, nada, no es nada. Bueno, sigamos entonces con las ideas estas muy interesantes del Kybalión. Dice, así el todo crea los cosmos en la suya propia, en su propia mente. Mas vuestro universo sería la creación de una mente finita, en tanto, o sea, si yo creo un universo sería una mente finita, en tanto que la del todo sería la creación de un infinito. O sea, no podemos imaginar un universo, lo podemos imaginar en la mente. Lo que pasa es que nunca sería un universo creado de naturaleza infinita, sino que sería una naturaleza muy limitada o finita. Las dos creaciones, la nuestra y la del todo, son iguales en clase, pero difieren en grado. Son de la misma clase, pero su grado es muy diferente, casi diríamos incomparable, ¿no? Examinaremos más estrictamente el proceso de la creación y manifestación conforme vayamos avanzando en nuestro estudio. Mas este es el punto que debéis fijar por ahora en vuestras mentes. El universo y todo lo que él contiene es una creación mental del todo. ¿Sí? Todo es mente. Y acá dice el Kybalión una frase, un aforismo. Dice, el todo crea en su mente infinita innumerables universos, los que existen durante eones de tiempo, y así todo, para él, la creación, desarrollo, decadencia y muerte de 1.000.000 de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. Miren qué fuerte la frase esta.
El todo crea en su mente infinita innumerables universos, los que existen durante eones de tiempo, y así todo para él la creación, desarrollo, decadencia y muerte de 1 millón de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. Fíjense que desde la perspectiva del absoluto, lo que para nosotros es real, lo que para nosotros es gigantesco, lo que para nosotros es interminable, para el todo es apenas un abrir y cerrar de ojos. Frase del Kybalión. Otra frase del Kybalión. La mente infinita del todo es la matriz del cosmos. Y fíjense que dice matriz, ¿eh? La madre, la mater, la materia. Fíjense, hace evocar nuevamente la película que yo había tan conocida, ¿no? Que tiene este mismo concepto. Estamos en la matriz. ¿En la matriz? ¿Qué matrix? La conformación de esa mente. Como era en la Matrix, se hizo la película que era una computadora. Bueno, pero esta es una computadora infinitamente inteligente, ¿no? Quiere decir que esto revela algo muy poderoso, que es la idea y la concepción de que en realidad no existe nada así nomás porque sí. Como en una computadora toda interconectada con sus chips y sus tiene un nombre de esas cositas así, sus transistores y todo tiene como un funcionamiento que es lógico. El universo tiene esa misma lógica y los científicos están tratando de descubrir esa lógica. Ahora, los hermetistas y algunos iniciados ya la saben esa lógica, la intuyen desde hace miles de años. Y la prueba está en muchas de las cosas que han quedado sin explicar del pasado. Por ejemplo, cómo hicieron ciertos monumentos que hoy no se pueden hacer. Es evidente que tenían un conocimiento de geometría, de matemáticas, de astronomía y de los poderes mentales, de lo que hoy se habla como la magia y las tradiciones, para poder hacer cosas como por ejemplo hacer levitar una piedra de granito de 100 toneladas, por ejemplo. ¿Cómo haces para levantar eso? Si hoy casi es imposible. Bien. Y no solo eso, colocarlo de una manera perfecta, como si fuera una especie de rompecabezas, porque no están puestas una encima de otra, están puestas como si fuera un puzzle, ¿no? Con cortes. Por ejemplo, hablo de hoy sobre el templo de Abidos en Egipto. Si hay cortes que no son así cuadrados, sino que son muchos cortes. Y si el granito es tan duro, es muy difícil, hay que tener una tecnología muy avanzada para poder hacer esos cortes. Es decir, hay cosas que quedan como un misterio. Entonces decimos, bueno, esta gente sabía cosas. Es posible que nosotros, como creación mental, tengamos una marca registrada en la cual, si indagamos en nosotros mismos, podemos encontrar esta idea de que si hay una matriz, por lo tanto todo responde a algo. Pero no solo responde lo material, lo mental y lo espiritual también. Porque hoy en día dicen, no, si todo tiene un orden cósmico, científico de la física, la matemática y la biología o la química. Pero lo espiritual no. ¿Y quién te dice que no hay leyes espirituales? ¿Qué te dice que no hay leyes mentales? ¿Qué te dice que ese orden sigue y sigue y sigue y sigue para arriba? Así como abajo es arriba. Así como lo vemos ahora. ¿Qué te dice que no sigue ese orden? Infinitamente. Y que está en todo presente. Y que nada ocurre por casualidad. Y que nada es porque sí. Y que existe la sincronicidad de Jung. Y los arquetipos. Y el alma colectiva.
Siendo así, todo cobra mayor sentido. Hay un argumento. Uno es parte de ese argumento. Y ese argumento funciona con ciertas reglas de juego. Matrix te dice, ¿conocés las reglas de juego? ¿Conocés cómo funciona la Matrix? Y podés dominarla. O por lo menos subir a otro nivel. ¿Sí? Como un videojuego. Pasas a otro nivel. Una vez que lo conocés todo, ya pasas a otro nivel. Eso es el hermetismo. Demuestra que hay escalones. Si conocés las leyes, las podés trascender. Bueno, la mente infinita del todo es la matriz del cosmos, dice el Kybalión. El principio de género, esto es un principio que es el séptimo, ya lo hablamos una vez y después lo vamos a desarrollar al final de esta serie de videos, pero acá adelanta algo muy importante, que es el principio de creación. El principio de género o generación, de ahí viene Génesis, o sea, Génesis es la palabra que quiere decir creación, ¿no? En griego. Véase el capítulo 1, claro, acá habla de, cuando explicamos en el video número 1, no, en el video, yo lo hice en el video número 2, que expliqué la generación. Se manifiesta en todos los planos de la vida, material, mental y espiritual, que son los tres grandes planos, ¿no? Pero según ya hemos indicado anteriormente, el género no significa sexo. Pues, este último, el sexo, no es más que la manifestación material del género. O sea, el género es un principio universal. El sexo es una forma física en la cual se expresa el género, que es la creación de cosas. ¿Sí? Dice, este último, el sexo, es la manifestación material. Género significa lo relativo a la generación o creación, y donde quiera que algo se genera o se crea, sea en el plano que sea, es principio de género, se está allí manifestando. Cuando hay creación, está el género. Donde vean creación, está el género. Ahí. Está presente el principio, el séptimo principio del Kybalión, del universo. Y esto es verdad. Aún en lo que se refiere a la creación de los universos. Ahora, no vayáis a suponer que estamos enseñando que hay un Dios creador macho y otro hembra. Esto no sería más que una mistificación de las antiguas enseñanzas al respecto. La verdad es que el todo en sí mismo está más allá del género, así como también está más allá de toda otra ley, incluyendo las del tiempo y del espacio. Él es la ley, de la cual todas las leyes proceden, y por lo tanto no puede estar sujeto a estas últimas. Mas cuando el todo se manifiesta en el plano de la generación o creación, entonces actúa de acuerdo con la ley y con el principio. Cuando el todo se manifiesta en su creación, ahí empieza a actuar sus principios. Por ejemplo, en la generación actúa con esos principios, aunque él esté más allá, pero ahí actúa utilizando esos principios. Se está moviendo en un plano inferior de existencia, por lo tanto tiene sus reglas, ese nivel, ¿sí? Que es el nivel de la mente, y consecuentemente él manifiesta el principio de género, o sea, ahí se manifiesta como masculino y femenino, ¿sí? El yin y el yang, ¿no? Madre y padre. El todo tiene como una dualidad en ese nivel para poder crear el universo. En el plano mental se manifiesta así. Dice, esta idea podría parecer un tanto chocante si la oís por primera vez, mas otras veces la habéis aceptado pasivamente en nuestras concepciones diarias. Habláis de la paternidad de Dios y de la maternidad de la naturaleza, la madre naturaleza, el Padre Dios, de Dios como Padre divino y de la naturaleza como Madre universal. ¿Sí? Todos sabemos que decimos Madre naturaleza porque es la materia.
la Matrix, la Mater. Y así habréis conocido instintivamente el principio del género en el universo. O sea que todos tenemos una idea de esto, que hay como dos. Así como arriba es abajo, así como tenemos un padre y una madre, o un óvulo y un espermatozoide, el universo infinito también necesita esos dos principios creadores. Mas las enseñanzas herméticas no implican una dualidad real. Ojo, esto es un poco en la apariencia de la manifestación, no en la esencia. El todo es uno, siendo los dos aspectos, ¿no? Femenino y masculino, simples fases de manifestación. La doctrina es que el principio masculino manifestado por el todo permanece, en cierta manera, aparte de la creación mental del universo. Ese principio masculino es como que proyecta, ¿no? Está como fuera de esa creación. Proyecta su voluntad sobre el principio femenino, que puede ser llamado naturaleza, siendo en la naturaleza, que comienza la obra evolutiva de un universo. Desde simples centros de actividad hasta el hombre, y aún a más elevados planos de existencia que el humano. Todo ello de acuerdo con bien establecidas leyes de la naturaleza. Si preferís las antiguas imágenes mentales, podéis concebir el principio masculino como Dios, el Padre, y el principio femenino como naturaleza, la Madre Universal, de cuya matriz todas las cosas nacen. Esto es algo más que una simple figura poética del lenguaje. Es una idea del proceso de la creación de un universo. Pero recordad siempre que el todo es uno y que en su mente infinita es donde crean y generan y existen los cosmos. Podría ayudaros a concebir esto propiamente el aplicarle la ley de correspondencia. Acuérdense, como arriba es abajo. Con esa ley podemos comprender lo que está mucho más allá de nuestro alcance, viéndolo a través de pequeñas cositas que están más cerca de nuestro. Esa es la ley de correspondencia. Dice, podemos aplicarle en la mente nuestra. A ver, ¿sabéis que esa parte de vosotros que llamáis yo, ¿sí? El yo, en cierto sentido permanece aparte de la creación y de vuestras imágenes mentales en el intelecto? La parte de la mente en la que se efectúa la generación de imágenes puede ser llamada el mí, en distinción con el yo. Fíjense, el yo es masculino, el mí es femenino, que permanece aparte del yo y que examina esto es en el nivel mental, esto es en la generación mental, permanece aparte el yo y que examina los pensamientos, ideas e imágenes del mí, que es la parte de la matriz con la cual creamos. Como arriba es abajo, acordaos, y los fenómenos de un plano pueden emplearse para resolver los enigmas de los planos superiores e inferiores. ¿Es acaso maravilloso que vosotros, los hijos, sintáis una reverencia instintiva hacia padre-madre? Así me gusta llamarlo a mí a Dios, ¿no? Padre-madre, porque cuando decimos Dios es como si fuera masculino. Y en realidad tiene esos dos aspectos. Es maravilloso que cuando consideráis las obras y maravillas de la naturaleza os sintáis conmovidos hasta lo más profundo de vuestro ser. Vamos a hacer un cambio, si no les molesta, para ir como probando otras cositas.
Bueno, sigamos con el concepto, ¿sí? Quise hacer una modificación, no sé si les gusta esta música, pero una pequeña variación. Bueno, fíjense, dice, ¿es acaso maravilloso que vosotros los hijos sintáis una reverencia instintiva hacia padre y madre? ¿Es maravilloso que cuando consideráis las obras y maravillas de la naturaleza os sintáis conmovidos hasta lo más profundo de vuestro ser? ¿Es a vuestra madre mente a quienes estáis estrechando como un niño se estrecha al seno de su madre? No vayáis a suponer que el pequeñísimo mundo que os circunda, la Tierra, que no es más que un grano de arena en el universo, es el universo mismo. Hay millones y millones de tales mundos y aún muchos mayores que él, y aún hay millones de tales universos. O sea, fíjense que está diciendo que hay millones de mundos, como este mundo, la Tierra, y hay mayores mundos que la Tierra, pero también hay millones de universos. Dice que existen en la mente del único. Y aún en nuestro sistema solar hay regiones y planos de vida muy superiores a los nuestros. Hay regiones y planos de vida muy superiores y seres comparados con los que nosotros somos los que las amebas respecto al hombre. Miren, una ameba comparada con un ser humano, bueno, nosotros somos así como amebas en comparación con esos seres evolucionados. Hay seres cuyos poderes y atributos son mucho más elevados que los del hombre. Y el hombre, jamás ha soñado que pudieran existir semejantes poderes y seres. Mas, a pesar de esto, esos seres fueron en poco tiempo lo que nosotros ahora y seremos un tiempo como ellos son y aún superiores. O sea que hay un proceso de evolución. O sea, podemos algún día ocupar esos niveles de conciencia y de poder y esos atributos como esos seres, ¿no? Porque tal es el destino del hombre, a juzgar por lo que nos dicen los iluminados. La muerte no es real. ¿Ah? La muerte no es real ni aún en sentido relativo. No es sino nacer en una vida nueva. Y ascendemos y seguiremos ascendiendo a planos de vida cada vez más elevados durante eones y eones de tiempo. El universo es nuestra casa, nuestro hogar, y podemos explorarlo hasta sus más lejanos confines antes de la consumación de los tiempos. Estamos en la mente del todo y nuestras posibilidades y oportunidades son infinitas. Lo mismo en el tiempo que en el espacio. Repito, estamos en la mente del todo y nuestras posibilidades y oportunidades son infinitas, lo mismo en el tiempo que en el espacio. Y al fin del gran ciclo de eones, cuando el todo reabsorba sus creaciones en sí mismo, eso lo vamos a hablar más adelante, cómo es ese proceso en el cual se expande todo el universo y el universo vuelve sobre sí, ¿no?
Cuando el todo reabsorba sus creaciones en sí mismo, marcharemos alegremente porque entonces seremos capaces de comprender la verdad toda de ser uno con el todo. Esto es lo que nos afirman los iluminados, esos que han avanzado tanto en el sendero de la realización. Y en el entretanto, estemos tranquilos y serenos. Estamos seguros y protegidos por el poder infinito del Padre, Madre, Mente. En la mente del Padre, Madre, dice el Kybalión, los hijos están en su hogar. No hay nadie que no tenga padre y madre en el universo. El Kybalión. ¿Qué les parece? Bueno, con esto terminamos una partecita más respecto a lo que es la naturaleza mental. Ahora ya se comprende que Dios crea el absoluto pensando. Si piensa como nosotros. Cuando nosotros pensamos que hay algo fuera, no, está en nosotros. O sea, nosotros no usamos materiales externos, no nos fecundamos cuando creamos mentalmente. Simplemente pensamos y los pensamientos están en nuestra mente. Por lo tanto, todo lo que creamos, por ejemplo, Shakespeare, Cervantes, Víctor Hugo, cuando crea sus personajes, Tolkien, todos esos universos que piensan ellos y que crean esos mundos, esas historias, todas esas complejidades, o esas teorías que crean los científicos, todo eso está en la mente de ellos. Viven en esa mente. Entonces, yo lo que digo es, el universo está en la mente divina. Cuanto más indaguemos en nosotros profundamente y encontremos esa mente divina, vamos a entender la naturaleza del universo. Vamos a poder comprender el propósito por el cual estamos acá. Entonces ahí es donde viene la introspección, ahí es donde viene la meditación, ahí es donde viene todo lo espiritual, la invocación, el ritual, porque es una reconexión, la religión, el yoga, es la reconexión con esa marca de fábrica, con esa esencia, con esa mente divina pura, infinita, ese todo que nos está pensando, que está meditando en nosotros, está meditando en nuestra imagen divina, está meditando en nuestra idea, en la idea que concibió al origen de los tiempos, es decir, en la eternidad, es decir, antes del tiempo-espacio, sobre lo que íbamos a hacer o podemos llegar a ser o lo que somos o desplegaremos. En la meditación, en la búsqueda espiritual, nos reconectamos con esa idea, la idea de lo que somos realmente. Esa idea es perfecta. Por lo tanto, no existe la muerte, no existe la enfermedad, no existe el cambio, no existe la tristeza, no existe el sufrimiento, porque eso es parte del sueño. Es decir, no hacen a la esencia nuestra. Lo experimentamos como contraste, porque quisimos hacerlo. Quisimos experimentar el contraste. Pero eventualmente volveremos a lo que somos. Así que estamos descansando en esa mente perfecta. Es decir, que somos inmortales. Es decir, que no estamos amenazados por nada. Y hoy que se ve el curso de milagros y muchas otras enseñanzas, a Fran Ortega en España, Fran Ortega
divino explicando estas cosas, Jorge Lomar, el curso de milagros. Hoy se habla claramente de ese concepto de que volviendo a la mente con mayúsculas, se acaban los problemas, porque ahí sabemos que ahí estamos a salvo. Pero el tema es que mientras creemos mucho en la proyección de nuestras propias mentes, porque eso somos como dioses pequeños, como todos pequeños, que hacemos nuestra pequeña película que es este mundito, y acá se sufre, se golpea, es todo como tan, creamos un cuerpo de carne, creamos cosas tan relativas, tan pequeñitas, tan frágiles. Entonces sentimos que todo está amenazado, que todo es caduco, mortal, mudable, pequeño, relativo. Cuando vamos buscando hacia adentro, encontramos lo absoluto, lo inmutable, lo eterno, lo todopoderoso, lo intocable, lo invulnerable, el espíritu. Así que la próxima vez, el próximo video que va a ser el 6, vamos a ver algo que se llama la paradoja divina. Fíjense que la paradoja divina dice, sin embargo, parece todo como una ilusión, un pensamiento en el universo, o sea, es algo que es mental. Pero ojo, no te creas, porque vos estás en la historia. Y si vos no respetás las reglas de ese argumento perfecto, de ese libro pensado, de esa creación mental del todo, y querés desafiarlas porque total no son ciertas, porque total es un juego, te vas a estrellar, dice la paradoja divina. Va a ser terrible. O sea, más vale que conozcas las leyes, así como están los mandamientos de Moisés. Bueno, conocé las leyes herméticas, conocé las leyes que enseñan los sabios. Cuando te dicen, haz el bien. Cuando te dicen, respeta. Porque en realidad te están diciendo, ojo que hay leyes. No creas que es todo ilusión y que vos creas lo que quieras. No, ya están las cosas creadas. Vos tenés que seguir las reglas del juego, porque si no, no vas a trascender. Te vas a aplastar a niveles más bajos. Te vas a quedar estancado. Y vas a sufrir y sufrir y sufrir. Y eso es lo que le pasa a la humanidad. No respeta las reglas del juego. Como no respeta las reglas del juego, recibe sobre sí misma aquello que genera. Y después culpa a Dios o al azar. Y ahí está la madurez. Ahora ustedes ya no pueden alegar que no conocen. Yo no puedo decir que no conozco. Acá está. Acá está todo explicado. Esto fue hace un siglo. Pero después vinieron 1.000 millones de libros más sobre esto. Y antes también. Entonces, ya está. Si yo no lo acepto es porque me hago el tonto. Como el que roba, mata y dice, no, pero para mí está bien. O se esconde de la policía. Pero sabe que está mal. Nadie puede decir que no tiene conciencia. La conciencia es algo que está puesto acá como un chip. Es de fábrica, es de creación. Es como una computadora tuviera un microprocesador y dijera, no, pero yo me lo salteo. No, porque funciona gracias a eso. La conciencia. Es eso. Así que ya sabemos, ya conocemos. Ahora vamos a profundizar en los próximos videos cada vez más en estos principios. Los vamos a conocer. Cuando veamos esos principios, vamos a actuar de acuerdo a ellos. A la ley. No sé ya la ley humana, la ley divina. Las religiones han intentado enseñar la ley, han intentado mostrar aspectos de la ley, aspectos. A veces más o menos claros, más o menos deformes según la interpretación. ¿No? La emoción, el fanatismo, algunos más filosóficos, otros más como cuentitos. Pero ya está la ley. Ahora a cumplirla. Y cumpliéndola vas subiendo, vas trascendiendo, vas teniendo mejores experiencias, vas modificando la vida de los otros, como dijimos en la alquimia mental. Bien.
Esto tiene que llenarnos de esperanza, de alegría, de optimismo, porque quiere decir que no hay nada determinado, somos libres. Ahora estoy compartiendo sobre un biólogo que habla mucho sobre cómo la mente rige el cuerpo. No es que el cuerpo rige la mente. La que manda es el pensamiento, son las emociones. Mandan sobre las células. Y las células van a responder. Son obedientes las células. Porque ellas saben que hay un Señor que las manda. Ese Señor somos nosotros, es nuestro yo, es nuestro mí. El yo y el mí. Acuérdense, vamos a hablar de eso. Somos creadores. No podemos alegar, primero, que no sabemos de esto, porque ya lo estamos sabiendo. Y segundo, que alguien nos hace algo. ¿No? Bueno, en el futuro vamos a explicar más todo esto, ¿no? Este tema de la libertad que nos ha sido dada. Porque uno dice, porque Dios. No, Dios ya creó y crea, y estamos en ese juego, y conociendo las leyes, ya no podemos culpar a nadie. Y es perfecto. Esto es perfecto. O sea, cuando vas el Kybalión, lo vas leyendo, vas entendiendo y vas a decir, es así, pero qué maravilla. Ahora sí entiendo todo. Ya no es un capricho divino. Es imposiblemente describir lo bello y lo bueno y lo verdadero y lo perfecto que es este universo en la mente divina. Cuando sos grande, cuando sos adulto, cuando creces y madurás espiritualmente, tomás conciencia. Y cuando tomás conciencia, obrás. De acuerdo, como los maestros herméticos, como los iluminados, como los hierofantes, como los iniciados, como los discípulos. Empezás a aplicar la ley, ¿no? Y con esto me despido. Hasta el próximo video. Principios Metafísicos 6, donde vamos a abordar la paradoja. ¿Cómo es posible que nada sea real, sin embargo es muy real? ¿Cómo lo concilias? Ahí está la sabiduría. Vivís en algo que no es real, pero lo es, porque tiene leyes y reglas. A medida que más sabés las leyes, las conocés, no sos ignorante, las conocés y las aplicás, que es otra cosa. Conocer y aplicar, más libre sos. Saber, hacer, saber, gozar, hacer y cachar. Gracias. Los quiero a todos los que están del otro lado, porque comparten conmigo el camino y la búsqueda. En esta Pascua de hoy, 15 de abril de 2017, les agradezco, pido que Dios los bendiga, Jesucristo, y bendita sea la resurrección de la sabiduría y nuestra conciencia divina en nosotros y en nuestro corazón y en toda la humanidad. Así sea. Amén.